La cosa se está poniendo fea en el sudeste asiático, bueno, al menos entre dos países dentro de lo que conocemos como sudeste asiático, y estos son Tailandia y Camboya. Los disparos de artillería resuenan en el pueblo camboyano casi desierto, situado a pocos kilómetros de la frontera con Tailandia. Para el despistado, esto puede sonar a una tragedia sorprendente. Coño, si los países de esta región son mega pacíficos, ¿no? Y de hecho muy turísticos. ¿Quién no ha ido o tiene algún colega que haya viajado a Tailandia, a Laos, Camboya o Vietnam? Unas semanitas para maravillarse con sus paisajes. Algunos seguro que conocéis. Además, sus poblaciones suelen tener una cultura tranquilita, son predominantemente budistas, la religión de la paz, y de hecho el turismo que comentaba antes gira mucho en torno a visitar templos, además de para comprar imitaciones de North Face. Y sí, no solo es que el budismo esté intrínsecamente ligado al carácter de las culturas de la península indochina, sino que eventos como la guerra de Vietnam han marcado muchísimo el carácter de la población en esta región, ya que todos se vieron afectados por el conflicto. Pues pacíficos los cojones, estamos completamente equivocados, porque estos colegas son lo mismo que todo el puto planeta, dos vecinos que no se soportan. Los motivos tienen que ver con la historia de sus imperios, con el colonialismo francés y por supuesto con la guerra de Vietnam. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, de qué cojones está pasando entre Tailandia y Camboya. Veremos si estas hostias que se están dando han surgido de la nada o si tienen una razón de ser que siempre ha estado ahí. Pero antes no te olvides dejar un like, una suscribida, una compartida y comenta tu opinión, que para eso estamos publicando estos vídeos. Vamos al lío. Bien, ¿qué cojones está pasando entre Camboya y Tailandia? El conflicto armado entre ambos países reventó inicialmente a finales de mayo de 2025 con un enfrentamiento en una zona fronteriza disputada, cerca del llamado Emerald Triangle o Triángulo Esmeralda. El nombrecito este no tiene que ver con el mago de Oz, Dorothy, sino que es una zona donde las selvas de Laos, Camboya y Tailandia hacen frontera, y desde el cielo todo se ve verde como la esmeralda. Sé que es una excusa un poco cursi, pero es lo mejor que se les ocurrió para rebautizar la región, ya que antes se llamaba el Triángulo Dorado, y tal vez os suene más porque está asociado al narcotráfico y a la guerrilla. Pero bueno, volviendo al hilo, este 2025 todo explota en mayo porque un soldado camboyano murió en un choque con tropas tailandesas. Ambas partes se acusaron mutuamente de haber disparado primero sin asumir mucha responsabilidad. Parecía que iba a quedar así el tema hasta que tras semanas de tensiones y más pequeños enfrentamientos, las cosas estallaron de verdad el 24 de julio de 2025. Ese día, Tailandia afirmó que drones camboyanos sobrevolaron posiciones tailandesas y que luego hubo fuego real. Poco después, los aviones F-16 tailandeses bombardearon posiciones del ejército camboyano. Vamos, que en cuestión de días, ambos ejércitos intercambiaron artillería, morteros y ataques aéreos mientras los pueblos fronterizos quedaban atrapados en medio. El tema ya era gordo con los disparos y la artillería, pero la cosa escaló bastante con los drones y los F-16. Tras varios días de combate hubo un alto al fuego provisional, a finales de julio, gracias a la mediación internacional, en especial con la participación de Donald Trump, que estaba haciendo méritos sin saber que el Nobel de la Paz iba a ser para María Corina. A very good job with Thailand and Cambodia. We had them stopped, and I've been saying I stopped 8 wars, but they started shooting at each other 2 days ago. Was it good? Pero ese cese no resolvió el problema de fondo. No se acordó una frontera clara, no se eliminaron las minas ni los puestos militares disputados, ni hubo garantías de cumplimiento real. De hecho, salió el presidente de Tailandia a desmentir a Trump diciendo que todavía no había un alto al fuego real con Camboya. Lo dicho, todo estaba más pensado para que Trump saliese como el gran héroe de la paz que para una paz real. Prueba de ello es que, bueno, estoy haciendo este vídeo, ¿no? Por eso, estas navidades la violencia volvió igual que vuelve el turrón del almendro. Vuelve a casa por Navidad. Tailandia lanzó ataques aéreos y artillería contra objetivos militares camboyanos. Camboya respondió con cohetes y fuego de mortero en zonas fronterizas y tenemos como resultado a varios muertos por ambos lados, incluidos civiles, así como centenares de miles de desplazados. Ya han muerto más de 30 personas y unas 160.000 tuvieron que dejar sus hogares. Ambos gobiernos se culpan mutuamente de romper el alto el fuego. Y dirás, vale, ya me he enterado de lo que está pasando, pero ¿qué podemos esperar del futuro en la región?
quiero irme de vacaciones a ver unos templos y no sé si es la mejor idea. Pues veamos un poco de dónde viene esto en lo que a historia se refiere para ver si se trata de un pique puntual entre Camboya y Tailandia o no. Porque ¿de dónde nace este conflicto? Para entenderlo vamos a centrarnos un poco en Camboya, que es el claro ejemplo de alguien con problemitas sin resolver que acaba estallando tarde y mal. Ahora veréis por qué. Hace siglos Camboya no era el débil de la clase como es ahora. Todo lo contrario, era la cuna del Imperio Jemer, que fue una potencia regional brutal entre los siglos IX y XV. Controlaba gran parte de lo que hoy es Camboya, Tailandia, Laos y Vietnam. Construyeron Angkor, uno de los complejos religiosos más impresionantes del planeta y que seguro que habéis visto aunque sea en fotografía. Pero bueno, ya sabéis que nada es para siempre, y aquí entra el otro protagonista. En la zona de la actual Tailandia surge el reino Ayutthaya, un nombre que nadie pronuncia bien y yo no voy a ser menos. Este reino acaba evolucionando en Siam, el antecesor directo de la Tailandia moderna. Y claro, esta península es demasiado pequeña para dos imperios. Lo que ocurre es que Siam se fortalece y el Imperio Jemer se debilita. Así, los pre-tailandeses empiezan a comer territorio a los pre-camboyanos. Hay guerras, invasiones y saqueos constantes. Como podéis ver, el pique no es nada nuevo. Pero entonces llegan los europeos, que traen la misma mala hostia, pero con más ingenio y más tecnología. Porque entramos en el siglo XIX. Francia aparece por la zona y dice: Bonjour, mon ami, no os preocupéis por ver de quién es cada cosa, porque todo es mío. Iba a preparar una cena de picoteo. ¿Os apuntáis? Sí. Camboya, Vietnam y Laos se convierten en protectorado francés. Tailandia se libra porque es la fuerte de la clase y juega la diplomacia todo lo bien que se puede, cediendo territorios. Vamos, que vende a los tres vecinos de la península para mantenerse independiente. Maravillosa jugada. El resultado es que Francia redibuja los bordes, le devuelve a Camboya zonas que Siam había ocupado, pero deja las fronteras muy ambiguas, mal definidas y llenas de minas futuras. Minas en un sentido metafórico, pero porque ya veis cómo están estallando ahora mismo. En contraposición, muchas disputas que hoy tienen Camboya y Tailandia tienen que ver con que Camboya está colocando minas en zonas que habían acordado desminar. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Francia empieza a conocer lo que es el dolor presentado por un señor de bigote cuadrado. Y claro, si no puedes defenderte en tu propia casa, menos aún puedes mantener el control en tu imperio colonial. Sobre todo porque la libertad, igualdad y fraternidad que los franceses pregonaban se aplicaba solo a los franceses, no a los ciudadanos de sus protectorados. La desigualdad era brutal, y claro, si aprietas de más a la gente cuando te ven sangrar, se te van a rebelar y empezarás a perder territorios. Camboya concretamente se independiza en 1953. Vietnam se queda con Francia hasta que los echan definitivamente el año siguiente, en el 54. Pero veréis que franceses y británicos no son tan distintos, porque cuando los ingleses dejaron su Raj británico, dividieron el país por religiones entre India y Pakistán, con unas fronteras de mierda que dieron lugar a los conflictos armados que llegan hasta día de hoy. Bien, pues los franceses no iban a ser menos y dijeron: escucha, sujétame el cubata. Se largaron de ahí sin resolver absolutamente nada en la península, dejando la papeleta de todo aquello a 4 países que estaban en completa desigualdad, sobre todo teniendo en cuenta que Tailandia se libró de gran parte de lo que sus vecinos sufrieron con el colonialismo francés. Y esto es algo problemático cuando vemos que los anteriores imperios de Siam y Jemer seguían siendo lo mismo, pero con el nombre de Tailandia y Camboya. Por si fuera poco, después de irse los franceses, llegan los yanquis con la guerra de Vietnam en plena fiebre anticomunista. Este conflicto deja una herida brutal que afectaría a toda la región, porque las hostias no quedaron solo entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y los yanquis. Pensad que Vietnam del Norte usaba Laos y Camboya para mover suministros y personal a la guerrilla en el sur, evitando la zona desmilitarizada a través de la ruta Ho Chi Minh. Pero esto es trampa, pensarás, y efectivamente, ya que eran países neutrales y no se les podía atacar. Aunque bueno, como eran neutrales entre comillas, los estadounidenses respetaron su neutralidad también entre comillas. De hecho, lo de Camboya es la hostia, porque su neutralidad provocó que pasasen por todos los sistemas políticos en cuestión de una década. Primero fueron una monarquía con el rey Sihanouk al frente. Este rey favorecía a Vietnam del Norte, por eso de que les dejaba pasar material. Los yanquis empiezan a golpear las rutas en Camboya como represalia, y de paso organizan un golpe de estado con el general Lon Nol, nombre capicúa. Sí, este general camboyano se hace con el poder cuando el rey está viajando fuera del país e instaura la República Jemer. Primer cambio del sistema, como podéis ver. Esta república es aliada de Estados Unidos y de Vietnam del Sur. Pero vamos, prácticamente desde que llega al trono se inicia una guerra civil con su archienemigo, el Jemer Rojo. Este era el bando camboyano comunista apoyado por China y Vietnam del Norte. Y es gracioso porque usaron al rey depuesto como símbolo de su lucha, aunque luego sudarían pollas completamente de él. A partir del año 73, los yanquis dejan de apoyar a la República del Jemer, porque Vietnam ya se les había atragantado suficiente como para meterse también en Camboya. El pobre del general Lon Nol acabaría exiliándose en Hawái en el año 75.
año en el que el Khmer Rojo se hace con el poder, y aquí entra en escena el dictador Pol Pot. Este man es la cúspide de la represión comunista en su máxima expresión. Menos mal que duró tan solo 4 años, solo digo eso. Quiso convertir a Camboya en una potencia full agraria, y para eso vació las ciudades literalmente. No quería un solo trabajo industrial o intelectual, y buscaba activamente analfabetizar a su población, ya que se cargó las escuelas y detenía y ejecutaba a disidentes e intelectuales. Vamos, es que se decía que te podían detener y ejecutar solo por llevar gafas. No irás a matar a un hombre con gafas, ¿eh? Eliminó el dinero, la religión y los mandó a todos a marchar al campo en un éxodo que provocó la muerte a cientos de miles de camboyanos. Pero no quedaría ahí la cosa. Se estima que durante su régimen desaparecieron cerca de 2 millones de camboyanos mediante ejecuciones, hambrunas, trabajos forzados, torturas y enfermedades. No, desaparecieron, no, murieron, sí. ¿No los mata usted? Ah, puede ser, sí. No, sí. Es la mejor representación que podéis ver de un país volándose su propia cabeza de un disparo, seguido de cerca de lo que está pasando en Venezuela. Ahora os preguntaréis, ¿cómo consiguieron salvarse los camboyanos de esta represión? Pues gracias a que Vietnam le declaró la guerra a Pol Pot, para que luego digan que las intervenciones extranjeras no ayudan. No porque Vietnam fuese bueno, claro, sino porque Pol Pot era lo peor, sin duda. Y sí, ya sé que Vietnam también era comunista con Ho Chi Minh, y de hecho apoyó al Khmer Rojo en la guerra civil contra Lon Nol, pero esto era solo porque Lon Nol era pro-yanqui. El problema es que cuando Pol Pot llegó al poder pisó a fondo el pedal del comunismo maoísta, que era enemigo del comunismo soviético. Así empezaron a realizar matanzas en aldeas vietnamitas fronterizas, habló de expansionismo, recuperación de territorios que Vietnam les había robado, y claro, eso sumado a la causa humanitaria dio el pretexto perfecto a los vietnamitas para lanzarse contra Camboya. Con la invasión vietnamita, el Khmer Rojo huye a la selva. Bueno, parte de él. Otra parte apoyó a Vietnam a imponer un gobierno afín que duraría hasta 1989 con la caída de la Unión Soviética. Y lo mejor de todo es que el Khmer Rojo exiliado, la parte del partido más genocida e hijoputa de todas, la reconocía no solo China, sino que también los Estados Unidos, que de hecho les permitió mantener su asiento en la ONU. Es que es de absoluta coña, pero bueno, por aquel entonces los yanquis estaban más preocupados con los soviéticos que con los chinos. Con la retirada de Vietnam, Camboya pasa a ser más o menos libre, con cierta influencia china, eso sí. Hay elecciones en los años 90 y los camboyanos pasan a una relativa paz interna que les permite avanzar lo que sus vecinos llevaban avanzado desde el fin del colonialismo francés y la guerra de Vietnam. Y ahí es donde volvemos al problema con Tailandia, precisamente. El Khmer Rojo se había establecido en la frontera con Tailandia con la tolerancia del país vecino y la zona se había convertido en algo muy problemático. Tailandia, que no había tenido la inestabilidad política al librarse del colonialismo francés, aprovechó para hacerse con el control de puntos militares estratégicos como el templo de Preah Vihear, algo que generaba tensiones ya desde 1962. Y es que se trata de un templo Khmer del siglo XI, que está en lo alto de un acantilado. Culturalmente, como digo, es camboyano, pero está justo en la frontera y realmente el acceso lógico y fácil viene desde una ruta tailandesa. Esto se debe a que está en una zona elevada que casualmente domina la región desde un punto de vista militar estratégico. En 1962, la Corte Internacional de Justicia dijo que el templo era de Camboya, pero no hizo una buena concreción de la frontera. Como si hubiese dicho, eso es camboyano, pero está en territorio tailandés. Esta cuenta quedó sin saldar porque Camboya llevaba décadas de inestabilidad interna con la guerra de Vietnam, cambios de régimen, dictador genocida, intervencionismo vietnamita y un largo etcétera. Imagínate, como para preocuparte por aquel entonces de tus fronteras con Tailandia. Pero tal como veis, esta inestabilidad más o menos termina en los 90, y claro, cuando fueron solucionándose sus problemas internos, los camboyanos pasaron a centrarse en otras cosas, como su identidad nacional y sus fronteras. Prueba de que no hay mejor arma contra un país rival que dividir a su población, ya que si se pegan entre ellos no van a tener tiempo de preocuparse por ti. La tensión por las fronteras empieza a coger temperaturas altas en el año 2008, cuando Camboya consigue que la UNESCO declare el templo Patrimonio de la Humanidad. Y aquí Tailandia se molesta porque tiene sus propios nacionalistas que se quejan y despliegan al ejército para comenzar con los enfrentamientos armados. Entre 2009 y 2011 se empiezan a disparar con fuego real y mucha artillería. Hay soldados muertos, civiles evacuados y combates a escasos metros del templo. En 2013 la Corte Internacional vuelve a intervenir reafirmando que el templo es de Camboya, pero concreta que la zona que lo rodea también lo es. Se crea una zona desmilitarizada y durante unos años la cosa se enfría, hasta que vuelve a haber tropas muy cerca de las fronteras. Los discursos nacionalistas en ambos lados se caldean hasta llegar a donde estamos. De hecho, lo que estamos viendo es el resultado de no resolver los problemas fronterizos
fronterizos en un antiguo protectorado francés, algo que no ha estallado antes simplemente porque los camboyanos estaban demasiado ocupados sobreviviendo a sus políticos, pero al lograr cierta estabilidad la cosa ha vuelto a animarse. Y llegados a este punto os recuerdo que yo no tengo ni puta idea del asunto, así que te toca a ti ilustrar. ¿Te parece que Camboya tiene razón en sus reclamaciones o eres más de Tailandia? ¿Conseguirá Trump una paz real o pondrá un mero parche en su intento de ganarse el Nobel de la Paz el año que viene? Te leo, suscríbete y oye, considera pillar una membresía como estos mataos para darme de comer. Agradecimiento al bueno de Fénix que acaba de hacerse miembro y a los masters de Sebastián Castillo, Nico Cham, Khabib, Lautaro Chazarreta, Leonardo Maza, Daniel Chivico Rey, Drago y Zar Games. Y a los super thanks de Aaron Blandino y Trixel, que bueno, agradecen el contenido, pero si queréis dar alguna pregunta pues los vamos respondiendo en el futuro.